Percibe esa huella casi invisible, oscura y clandestina que, en este mismo instante, dejan sobre los océanos más de 150 gigantescos superpetroleros navegando con sus transpondedores apagados, bajo banderas de conveniencia y asegurados por pólizas emitidas en Moscú o Pekín. Mientras tanto, los pasillos del poder en Washington permanecen envueltos en un silencio sepulcral, un mutismo que la prensa corporativa no logra explicar sin caer en contradicciones. En tiempo real, una colosal transferencia de riqueza energética está eludiendo la arquitectura de sanciones más agresiva jamás diseñada por el imperio estadounidense. Lo que hoy los titulares sensacionalistas presentan como una jugada maestra inesperada del gobierno de Nicolás Maduro que dejó en shock a la Casa Blanca no es el guión de una película de espionaje ni la hazaña aislada de un solo dirigente. Es la confirmación material de que el principal instrumento de coerción del capitalismo atlantista, el monopolio financiero y el régimen de sanciones del Departamento del Tesoro, ha chocado contra la dura realidad de una economía física multipolar que ya no responde a los dictados de un solo centro de poder. Soy Richard Wolff, y mi deber ético y académico como analista de economía política es apartarte del ruido de las noticias prefabricadas. Mi tarea es ofrecerte herramientas para diseccionar la anatomía real de esta crisis, sus engranajes de clase, sus contradicciones industriales y el pánico estructural que hoy paraliza a sectores de la élite estadounidense. Para comprender por qué la administración en Washington, especialmente bajo el retorno de las políticas de Donald Trump en este turbulento 2026, ha optado por observar en silencio cómo el petróleo venezolano fluye hacia refinerías de Asia, debemos abandonar la diplomacia superficial y sumergirnos en la lógica fría de las cadenas globales de suministro, la dependencia energética y el avance acelerado de la desdolarización en el sur global. Para dimensionar el deterioro de la capacidad coercitiva de Washington, es imprescindible retroceder al origen del asedio. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana en 1999, bajo Hugo Chávez, que reorientó la renta petrolera hacia la inversión social, y una diplomacia energética en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el Estado venezolano fue señalado como objetivo estratégico. El conflicto se intensificó bajo Barack Obama, cuando en 2015 declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, y se profundizó con más de 200 sanciones posteriores destinadas a asfixiar su economía. Se bloquearon activos, se restringió el acceso a mercados financieros y se amenazó a bancos y navieras que transportaran crudo venezolano. La economía sufrió un colapso severo que afectó de forma directa a la clase trabajadora, empujando a millones a la migración forzada y a una precariedad extrema. Sin embargo, la dinámica actual revela algo más complejo. Lo que hoy inquieta a los burócratas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, es la consolidación de una infraestructura logística y financiera paralela, la llamada flota en la sombra. Más de un centenar de petroleros emplean transferencias en alta mar, mecanismos de evasión técnica y marcos jurídicos internacionales para transportar cerca de 900.000 barriles diarios de crudo venezolano. Una parte sustancial termina en complejos industriales de Asia, con China e India, absorbiendo volúmenes relevantes y liquidando operaciones en yuanes, rupias u otros esquemas alternativos. Pero el núcleo del problema para Washington no es solo logístico. Está anclado en la propia estructura industrial estadounidense, particularmente en las refinerías del Golfo de México, diseñadas durante décadas para procesar crudos pesados como el venezolano y el mexicano. Sustituirlos por petróleo ligero de fracking implica desafíos técnicos y costos de reconversión multimillonarios, además de paradas prolongadas de producción. Aquí emerge la contradicción central. Una aplicación total de sanciones secundarias podría generar escasez interna de combustibles
presiones inflacionarias y un fuerte impacto político en un año electoral. En otras palabras, la arquitectura industrial estadounidense limita el margen de maniobra de su propia política exterior. Sin embargo, un análisis riguroso también debe evitar el triunfalismo. Aunque el Estado venezolano ha logrado sortear parcialmente el cerco apoyándose en alianzas con Pekín, Moscú y Nueva Delhi, el costo humano de más de una década de crisis ha recaído de manera desproporcionada sobre el pueblo trabajador. Los ingresos obtenidos mediante canales alternativos suelen estar sujetos a descuentos significativos y altos costos de intermediación. La escena global que observamos no es una victoria absoluta ni un colapso inmediato, sino una transición estructural, un sistema internacional en el que el poder coercitivo, basado exclusivamente en sanciones financieras, enfrenta límites materiales, industriales y geopolíticos que ya no puede ignorar. Quienes obtienen ganancias desproporcionadas en los márgenes de este mercado sancionado no son las mayorías, sino los intermediarios, brokers de materias primas, banqueros que facilitan conversiones de divisas en Asia y capas burocráticas que administran la excepcionalidad permanente. Mientras tanto, el trabajador común en Caracas o Maracaibo, maestros, médicos, obreros petroleros, sigue enfrentando salarios erosionados y servicios públicos debilitados, cargando el peso de un modelo dependiente que, aunque ha desplazado socios de Occidente hacia Eurasia, continúa basado en la exportación de materias primas sin alcanzar una industrialización soberana. El impacto geopolítico de este revés para Washington, sin embargo, resuena a escala global. Que un país sometido a sanciones, poseedor de vastas reservas de crudo, logre redirigir gran parte de sus exportaciones hacia Asia, comerciar al margen del sistema SWIFT y evidenciar la dependencia técnica de refinerías estadounidenses, constituye una señal que muchas capitales del sur global analizan con atención. El bloque de BRICS se consolida no solo por afinidad política, sino porque el uso recurrente del dólar y de la infraestructura financiera occidental como instrumentos de presión ha incentivado la búsqueda de alternativas. Gobiernos en África y América Latina observan que alinearse automáticamente con el Fondo Monetario Internacional o con la Casa Blanca ya no garantiza estabilidad y que la resistencia, antes sinónimo de aislamiento total, hoy cuenta con redes comerciales, tecnológicas y crediticias paralelas. La maniobra petrolera venezolana ha expuesto vulnerabilidades de un Occidente que, enfrentado a límites industriales y fiscales, depende crecientemente de instrumentos financieros y amenazas que no siempre puede sostener materialmente. Nos encontramos en una fase de transición. Cuando el poder sancionatorio pierde eficacia, las tensiones internas en Estados Unidos y Europa se agudizan. Las élites económicas, presionadas por una menor rentabilidad global, tienden a trasladar el ajuste hacia sus propias clases trabajadoras mediante políticas de austeridad más severas. Al mismo tiempo, el hecho de que las sanciones no hayan logrado colapsar economías como la de Rusia, contener el ascenso de China o quebrar definitivamente a Venezuela erosiona el efecto disuasivo que durante décadas sostuvo la arquitectura del petrodólar. A medida que crecen los intercambios en monedas locales y se diversifican los sistemas de pago, la percepción de invulnerabilidad de Wall Street se debilita. Para comprender la ironía estructural de esta situación, es clave observar las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos. En las décadas de 1980 y 1990, en un contexto de internacionalización energética, la petrolera venezolana adquirió y adaptó complejos en territorio estadounidense, incluyendo instalaciones de Citgo en Luisiana y Texas. Esas plantas fueron equipadas con unidades de coquización retardada y sistemas de desulfuración profunda específicamente diseñados para procesar crudos extrapesados como los de la faja del Orinoco. La apuesta estratégica parecía asegurar un vínculo permanente. Sin embargo, en 2026 esa interdependencia opera en doble sentido.
Las refinerías de alta conversión no pueden sustituir fácilmente el crudo pesado por petróleo ligero de fracking sin pérdidas técnicas y financieras significativas. Forzar esa transición implicaría paros prolongados y miles de millones de dólares en reconversión. Esa barrera industrial explica en parte la cautela de Washington frente al gobierno de Nicolás Maduro. Pero el análisis de clase revela otra dimensión. Mientras el Departamento del Tesoro endurece sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., también ha otorgado licencias específicas a empresas como Chevron para operar bajo condiciones excepcionales. En términos materiales, esto implica que el Estado estadounidense mantiene la presión sobre los ingresos soberanos venezolanos, pero crea canales legales para que corporaciones propias aseguren suministro, recuperen deudas y minimicen riesgos. Es la manifestación de un Estado que actúa en estrecha sintonía con sus grandes intereses energéticos. Por su parte, el gobierno venezolano ha desplegado lo que algunos llaman una jugada maestra y que desde la economía política puede entenderse como una adaptación forzada de un capitalismo periférico que busca sobrevivir bajo condiciones de asfixia externa. No es una solución estructural a sus contradicciones internas, pero sí una muestra de cómo el orden internacional atraviesa una reconfiguración donde la coerción financiera encuentra límites cada vez más visibles. La consolidación de una vasta flota en la sombra, compuesta por más de 150 superpetroleros, no representa una victoria ideológica. Es más bien la expresión extrema de la anarquía del mercado global bajo sanciones. Buques que cambian de nombre y bandera con facilidad, registrados en jurisdicciones opacas y asegurados por consorcios rusos o iraníes, navegan con los sistemas de posicionamiento apagados y realizan transferencias de crudo en alta mar frente a Malasia o en el Golfo de Omán para colocar cerca de 900.000 barriles diarios en Asia. Pero conviene evitar el triunfalismo. El costo de esta ingeniería logística es elevado y se descuenta del propio precio del crudo, para que refinerías independientes en la provincia china de Shandong o complejos petroquímicos en India asuman el riesgo de sanciones secundarias. El petróleo venezolano se vende con rebajas significativas respecto al Brent, descuentos de 10, 15 o incluso $20 por barril. Esa diferencia constituye una transferencia silenciosa de riqueza. ¿Quién captura ese margen? Armadores que revenden buques envejecidos a precios inflados, intermediarios financieros en Asia, corredores en Dubái y redes burocráticas que gestionan flujos poco transparentes. ¿Y quién pierde? El Estado venezolano y, en última instancia, su población. Cada dólar descontado es infraestructura eléctrica que no se repara en Zulia, hospitales desabastecidos en Caracas, escuelas deterioradas y salarios públicos erosionados. El trabajador estatal, el maestro, la enfermera o el obrero petrolero sostienen la resistencia con ingresos que apenas cubren lo básico, complementados por bonos que no generan estabilidad laboral. Aquí emerge una contradicción central. Mientras el relato enfatiza el pulso geopolítico con Washington, la estructura social interna ha experimentado una transformación marcada por una dolarización de facto, liberalización de precios e importaciones sin aranceles. Esto ha impulsado a una nueva élite comercial, visible en zonas acomodadas de la capital, y ha creado una imagen de recuperación parcial. Sin embargo, amplios sectores populares sobreviven en la informalidad al margen del circuito dolarizado, ampliando brechas sociales. En el plano global, no obstante, el impacto es relevante. La expansión de redes comerciales de hidrocarburos fuera del dólar acelera la búsqueda de alternativas financieras en el sur global. Países como India y China, al absorber gran parte del crudo venezolano y liquidar operaciones en yuanes y rupias, muestran que el sistema SWIFT ya no es el único canal posible. Dentro de BRICS, mecanismos como el sistema de pagos interbancarios
transfronterizos impulsado por China, CIPS, avanzan desde la teoría hacia la práctica. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump en 2026 enfrenta un dilema. Ha prometido sanciones más duras y aranceles contra quienes comercien con Venezuela o Rusia, pero la aritmética económica impone límites. Una aplicación estricta de sanciones secundarias o una interrupción física de cargamentos podría tensionar el suministro energético, presionar los precios internos y generar costos políticos considerables en un país donde amplios sectores dependen del automóvil para trabajar. El aumento abrupto del precio de la gasolina no sería un detalle menor para hogares ya afectados por inflación y precariedad laboral. Un choque energético podría traducirse en malestar social y desgaste electoral. De ahí el silencio prudente de Washington. No es necesariamente estrategia brillante, sino reconocimiento de interdependencias materiales que restringen la acción. Lo que observamos es una reconfiguración estructural. Las élites financieras occidentales asumieron que su red monetaria era indispensable. Sin embargo, la presión sostenida ha incentivado la construcción de circuitos alternativos. Asia, África y América Latina intensifican intercambios en monedas locales y sistemas paralelos, mientras el capital atlántico enfrenta límites derivados de deuda, costos militares y menor centralidad productiva. La disputa en torno al petróleo venezolano, por tanto, no es un episodio aislado en el Caribe, es un síntoma de una transición más amplia en la arquitectura económica mundial, donde la coerción financiera encuentra resistencias, pero también donde las soluciones adoptadas generan nuevas tensiones internas y profundas contradicciones sociales. Es, en términos macroeconómicos, la señal de que el margen de maniobra de la coerción imperial ya no es el que fue durante décadas. Las herramientas clásicas de asedio y bloqueo, que antes forzaban rendiciones rápidas, hoy tienden a producir efectos no previstos. Incentivan la coordinación entre potencias emergentes y aceleran procesos de desdolarización dentro del bloque multipolar. Mientras sectores mediáticos occidentales minimizan este giro, amplias capas precarizadas del mundo comienzan a percibir que el poder que parecía inquebrantable tiene límites estructurales. La capacidad de sancionar no equivale a la capacidad de controlar cadenas físicas de suministro, reservas energéticas o decisiones soberanas de terceros estados. El silencio que emana de la Casa Blanca, del Departamento del Tesoro y de los distritos financieros de Nueva York no necesariamente expresa estrategia sofisticada. Puede interpretarse como el reconocimiento de una realidad incómoda. No se puede sancionar la termodinámica ni decretar por ley cómo deben configurarse los flujos energéticos globales. Tampoco es posible impedir indefinidamente que países del sur global desarrollen mecanismos alternativos de comercio y financiamiento. La ironía histórica es evidente. Durante el siglo XX, el capitalismo estadounidense diseñó refinerías complejas en la costa del Golfo adaptadas a crudos pesados como el venezolano, confiando en una relación estructural estable. Hoy, cualquier intento de cortar abruptamente ese vínculo implicaría costos industriales y políticos internos considerables. En paralelo, la red logística que permite a Venezuela redirigir volúmenes significativos de crudo hacia Asia, con liquidaciones en yuanes y rupias y fuera del sistema SWIFT, confirma que el mundo multipolar no es solo un concepto académico, sino una infraestructura operativa. Cuando cerca de 1 millón de barriles diarios eluden los circuitos financieros tradicionales, el predominio absoluto del petrodólar se ve erosionado. Líderes en África, Asia y América Latina observan con atención. Si un país sancionado puede reorientar buena parte de sus exportaciones estratégicas y mantener su aparato estatal en funcionamiento, otros estados pueden plantearse mayor autonomía sobre recursos como litio, cobre o cobalto sin asumir que el aislamiento es inevitable. Sin embargo, evitar el triunfalismo
es fundamental. Que Washington enfrente límites tácticos no significa que las mayorías hayan alcanzado emancipación alguna. En el caso venezolano, la resistencia frente a la presión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha implicado transformaciones internas profundas, dolarización de facto, liberalización de mercados e importaciones de bienes de lujo visibles en los llamados bodegones, mientras hospitales y escuelas públicas siguen padeciendo carencias. La renta petrolera que logra sortear sanciones no siempre se traduce en industrialización soberana. Una parte relevante se diluye en descuentos, costos logísticos y márgenes de intermediación. El precio social recae en trabajadores con ingresos debilitados y pensiones erosionadas. La derrota táctica del adversario externo puede coexistir con desigualdades internas crecientes. Del lado occidental, la pérdida de eficacia de la presión financiera tampoco augura estabilidad. Si las élites no pueden sostener rentabilidades externas como antes, tienden a trasladar ajustes hacia adentro, recortes, privatizaciones y tensiones sociales en Estados Unidos y Europa. La transición hegemónica abre una etapa más incierta, no necesariamente más pacífica. El momento actual no es una rendición ordenada, sino una fase de reacomodo. Ante la erosión de su arquitectura financiera, Occidente puede recurrir a nuevas formas de competencia, disputas tecnológicas, sanciones selectivas, presiones diplomáticas o conflictos indirectos. La historia no está escrita. En última instancia, ni las sanciones unilaterales ni las alianzas multipolares resolverán por sí solas las contradicciones del capitalismo global si la estructura de propiedad y distribución de la riqueza permanece concentrada. La verdadera transformación, si llega, dependerá de dinámicas sociales más amplias que trasciendan la pugna entre bloques y cuestionen de raíz cómo se organiza la producción, el comercio y el poder en el siglo XXI.